Jesús lloró. Jesús lloró. Y así lloramos, tú y yo también. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Fíjate, cuando yo estaba creciendo como un predicador novato, sucedían cosas dentro del círculo de predicadores. Había otros de mi edad que estaban creciendo en lo mismo. Y los pastores eran nuestros mentores, aunque nunca tuve uno que se ocupara de mí. Al contrario, mi experiencia fue la de David. Mis Saúles trataron de matarme cuando Dios empezó a destacarme. Y Roberto lloró. Y una de las cosas que nosotros nos decíamos los unos a los otros, a mí me sucedía, que yo iba a visitar una iglesia y yo iba buscando escuchar una palabra de Dios diferente, un mensaje distinto al que yo escuchaba en mi casa. Aunque teníamos muy buena palabra, todo predicador tiene su sabor, todo predicador, todo apóstol, todo profeta, todo maestro, le añade, le sazona al don del Espíritu con su personalidad. Esto es diseño de Dios. Por eso no es sabio comparar apóstol con apóstol, pastor con pastor, evangelista con evangelista, porque Dios no tiene clones. Dios nos ministra a cada uno único y personalmente. Así como es Dios, que Dios es único, así eres tú y así es la unción, el talento, la personalidad que Dios ha depositado en ti y en mí, y por lo tanto no es conveniente compararnos los unos con los otros. Pero es bueno respetar, amar y buscar nuestras diferencias, porque si tú escuchas a alguien que no piensa como tú, tu intelecto y tu visión espiritual expande. Y muchas veces tu intelecto, tu fe y tu visión espiritual van conectadas. Sobre todo si tú estás en ministerio. Y nosotros los que estábamos en ministerio nos encontrábamos de vez en cuando, y a mí me sucedía que yo entraba en una iglesia, iba a buscar la palabra de Dios, y cuando el predicador o el pastor me veía entrar, decía: oh, aquí está Roberto, no te sientes, pasa, predícanos tú a nosotros hoy. Y me daban el micrófono para predicar. Y eso nos pasaba a los que estábamos comenzando, que nos ponían en una encrucijada entre la espada y la pared. Ven, predícame tú hoy. Y entonces el chiste era que tú siempre tenías que tener una predicación preparada. Y el versículo más corto en inglés es: Jesús lloró. Y entonces nosotros vacilábamos y decíamos: no, si a mí me toca, yo digo: Jesús lloró, y así lloramos tú y yo también. Vamos a recoger la ofrenda y nos vamos para la casa. Y ese era el chiste, porque en inglés es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Pero ese versículo encierra unas verdades tan lindas acerca de la humanidad de Jesús y del corazón de Dios. Hay 3 veces en la Biblia que manifiestan que Jesús lloró. Por lo menos 3 que vienen a memoria. Proféticamente estoy seguro que hay muchas más, porque a través de los profetas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios lloró. Lee Lamentaciones. Dios ha llorado desde el principio, desde que Adán lo traicionó. Pero esa es otra predicación. Esa te la debo. El primer caso de Jesús lloró se encuentra en Juan capítulo 11.
Y te voy a decir que una de las razones es que Jesús se conmueve de tu dolor. En Juan capítulo 11 nos encontramos con la muerte de Lázaro. Lázaro, un buen amigo de Jesús, él y toda su casa, sus hermanas, eran amigos íntimos. Es más, cuando Jesús pasaba por esa región, él se hospedaba en casa de Lázaro y sus hermanas, Marta y María, dos mujeres de Dios. Era un hogar totalmente bendecido. Lázaro se enferma y le dan noticias a Jesús, y Jesús espera 3 días antes de ir a donde está Lázaro. Y Jesús sabe que Lázaro va a morir, pero Jesús también sabe que él lo va a resucitar. Quiero aclarar que resucitar es la palabra que se usa bíblicamente, pero Lázaro en sí no resucitó. Jesús lo revivió, lo trajo de nuevo a esta existencia. Lázaro eventualmente muere, y en el día de la resurrección resucita junto con todos los que hemos servido a Dios, Viejo y Nuevo Testamento. ¿Me estás entendiendo? Así que le llamamos la resurrección de Lázaro, pero yo quiero que tú entiendas que a todo el que Jesús resucitó en su ministerio volvió a morir. Pero todo el que muere en Cristo por fe en su sacrificio en la cruz y su resurrección, aunque esté muerto, vivirá, porque Jesús es la resurrección y la vida. Este es el pasaje. Jesús deja que Lázaro muera porque sabe que lo va a revivir. Llega a donde está en Betania y salen a recibirlo las hermanas de Lázaro llorando. Señor, si tú llegas a estar aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces dice la escritura de esta manera. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús sabía que iba a levantar a Lázaro de los muertos. Él sabía que esto era todo un plan de Dios para ser glorificado. ¿Por qué lloró? Porque al ver a Marta y a María y a los judíos llorando, se conmovió en espíritu. Jesús entiende nuestro llanto. Y por mucha fe que tú tengas, si muere un ser querido, tú lloras. Y por mucha fe que tú tengas, si te dan un diagnóstico médico de esos que estremecen, tú lloras. Si pasas por una prueba como la que pasó Job o la que pasó David, que sus propios hijos lo persiguieron y tuvo que huir del palacio al desierto, o a José, que siendo un hombre justo y decente, le levantaron una calumnia y lo metieron en un calabozo. Tú lloras. Yo también. Jesús llora porque entiende lo que nos hace a nosotros llorar. La pérdida, la incertidumbre, la falta de fe. Yo no acuso a Marta y a María de tener falta de fe, porque ellas sí le dijeron, Señor, sabemos que Él va a resucitar en la resurrección de entre los muertos. Y ahí es donde Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que vino Jesús a establecer, que Él tiene poder sobre la muerte. Ellas en sí lo creían, pero en ese momento de dolor, aunque tenían fe para creerlo, tenían dolor y lloraron.
tú tienes derecho a llorar delante del Señor. Y esto es lindo. Él llora contigo. Aunque Él sabe que te va a levantar, que va a resucitar tus sueños, tu esperanza, tu fe, tu amor, tu finanza, tu matrimonio, tu ministerio, tu relación con tus seres queridos, tus hijos, tus nietos. Él llora contigo, aunque Él sabe que Él va a dar la palabra y eso que tú necesitas sale de la tumba. Sale de la tumba. Oh, eso sí, es posible que Él te diga que quites la piedra. La piedra tuya, la mía, no son la misma. Hay algunos que tienen que perdonar, otros tienen que pedir perdón, otros tienen que humillarse. Cada uno sabe su piedra. Dile al Señor que te revele la tuya. La Biblia garantiza que al que le hace falta sabiduría, pídasela al Señor, que da libremente. Ahora, eso sí, dile: Señor, enséñame qué es lo que yo tengo que quitar para que lo que yo necesito que resucite, resucite. Enséñame mi piedra. Díselo aquí mismo, en voz alta: Señor, enséñame mi piedra para yo quitarla. Y entonces tú puedes resucitar, hacer el milagro que yo necesito que tú hagas. Amén. Jesús lloró. La segunda vez que Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén, sobre el pueblo judío, sobre su pueblo. Yo voy a incluir en su pueblo la iglesia, porque nosotros somos el pueblo actual y real de Dios. En Lucas 13, 34 al 35 dice que Jesús llega a Jerusalén y empieza a endecharla. Un lamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y entonces dice estas palabras lindas, preciosas, unas palabras bien maternales para aquellos que dudan que el Espíritu Santo es más maternal que paternal. Jesús profetiza y dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de mis alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os dejará desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en nombre del Señor. Y Jesús se lamenta y profetiza sobre el pueblo de Israel en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la sede del gobierno de Dios, del reino de Dios, del templo, de la presencia de Dios. Yo quise arroparlos como una gallina a sus polluelos, pero tú rechazaste. Un poquito después, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 19, dice que cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella y les dice: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Y confiesa que Israel estaba cegada, no tenía sus ojos espirituales abiertos ni sus oídos proféticos abiertos. Por lo tanto, estaban viendo al Mesías y escuchando su palabra y no lo reconoció. Y por lo cuanto decreta juicio, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amado, tú y yo, pueblo de Dios, tenemos un tiempo, un momento de la visitación de Dios.
Y este es el momento. En el momento que tú escuchas una palabra de Dios, que tú recibes en tu espíritu, que es de Dios, ese es tu momento. Ese es el momento que el ángel mueve las aguas. Y el primero que entra queda sano. En la gracia, en el tiempo de Cristo, Dios mueve las aguas y su pueblo se mueve con las aguas. Las aguas son el Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de las aguas. Y Dios dice, hágase. Y todo mover de Dios tiene esta realidad. Que Dios se lamenta por algo que está sucediendo y levanta su espíritu con una visitación. En el caso que estamos leyendo, la visitación fue Jesús. En el tiempo que tú y yo estamos viviendo, la visitación es el Espíritu Santo en tu relación íntima y personal con Jesús. Porque la iglesia de Cristo no tiene papa. Gloria a Dios por Francisco, qué simpático. Y ojalá, gloria al Señor, que este hombre, que es americano, cumpla con representar bien a Jesús. A Jesús. A la iglesia ese es el problema de ellos. Pero que represente a Jesús. Porque hay miles de personas en el mundo mirándolo, buscando a Jesús en él. Yo creo que Francisco hizo un buen trabajo. Yo espero que Leo el 14 también lo haga. Que represente a Jesús. En su imperfección, no la de Jesús, la de él, pero que lo represente. Porque hay un tiempo de visitación sobre el mundo entero. Estamos en el medio del Apocalipsis. Y hay un mover de Dios sobre la faz de las aguas. Pero no es de una doctrina. No es de una denominación. No es de un congreso, de un concilio o de un partido político. Toma nota. El mover de Dios no tiene nada que ver con la política o la religión. Tiene que ver con una revelación personal. Hágase la luz. Por eso siempre hemos enseñado, y es verdad, que el avivamiento comienza conmigo. Cuando yo reciba la revelación de que Dios tiene un propósito conmigo y de quién Él es y lo que Él quiere que yo haga, ahí comienza el avivamiento. Y no tiene nada que ver con doctrina, religión, denominación, partido político, opinión popular o aún opinión personal. Tiene que ver con una relación personal, pero no con una opinión personal, que no es lo mismo, ni se escribe igual. Y Jesús llora, porque el pueblo de Dios tiene al Mesías, lo que le fue prometido por años. El cumplimiento de todas las cosas está presente. Y no lo vieron, y no actuaron, no lo recibieron, y por lo tanto no fueron bendecidos. Y el problema con no ser bendecido es que lo opuesto a bendición es maldición. Y el pueblo de Israel le dijo al rey mundano: nosotros no tenemos ningún rey excepto César. Y su sangre, la sangre de este hombre que queremos que tú crucifiques, sea sobre él y sobre nuestros hijos. Y ellos mismos maldijeron toda su raza. ¿Sabe Dios hasta qué generación? Todavía está en pie. Por mucho que yo amo y oro por Israel y los judíos, porque son el pueblo que Dios escogió para darnos la ley y los profetas y al Mesías. Y yo oro mucho por ellos. Pero en el Apocalipsis, Jerusalén tiene una descripción. Y la descripción de Jerusalén es espiritualmente Egipto y Sodoma. Llora por Jerusalén. Llora por tu Jerusalén.
Llora por tu relación con Dios, que tú no te pierdas el momento del mover de Dios y que nadie se puede llevar la gloria de ese momento. No es una iglesia, no es una denominación, no es una religión, no es un partido político, es el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús lloró porque Jerusalén no lo aceptó a él, porque no entendió que lo que Dios estaba haciendo no es lo que ellos estaban esperando. Fue algo totalmente fuera de serie. No tenía nada que ver ni con su doctrina, ni con sus expectativas, ni con sus opiniones religiosas o políticas. Tenía que ver con una experiencia personal, una revelación de la visitación. Jesús está pasando por aquí. Cuando yo era un joven en la iglesia pentecostal, cantábamos un corito que decía: Jesús está pasando por aquí. Y entonces empezamos: déjalo que te toque, déjalo que te toque. El momento de tu visitación es cuando tú escuchas una palabra de Dios y el Espíritu Santo habla a tu espíritu. Este es el momento de tu transformación, de tu entrega, de tu reconciliación, de que tú renueves tus votos matrimoniales espirituales con Cristo, de que tú te decidas que cueste lo que cueste, yo he decidido seguir a Cristo. La cruz delante, el mundo atrás. Y aunque nadie venga conmigo, yo entraré por esas calles. Yo quiero caminar. Calles de oro, mar de cristal. El momento de tu visitación, fíjate, no con versos bíblicos, sino con estrofas de distintos coritos, pero no por eso dejan de ser ciertos. Si tú te pierdes el momento de tu visitación, Jesús llora porque Él no te puede bendecir. Jerusalén, Jerusalén, si tú hubieras entendido. Y Él decreta el juicio que viene sobre Jerusalén 70 años después. Jerusalén fue arrasada por las legiones de Tito, un romano, y destruyeron el templo, y hasta el día de hoy no hay templo. Jerusalén, Jerusalén, pueblo mío, iglesia de Cristo, tú. Jesús lloró. A veces es necesario que tú y yo lloremos también, porque Dios llora por nosotros. No es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Número 3. En el Getsemaní, Jesús sabe que al otro día lo vienen a buscar para crucificarlo. Jesús sabe que lo van a torturar, que lo van a humillar, que se van a burlar de él. Él sabe que va a ser torturado, es la palabra. Y contrario a la opinión de algunos que no tienen cerebro, Jesús no quería morir en la cruz. En el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, Jesús se tira de rodillas. Él le dice a sus discípulos: estoy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dice a sus discípulos: oren conmigo. Y se va un poco de distancia, como un tiro de piedra, dice la palabra. Dependiendo qué brazo tira la piedra, esa es la distancia. Los discípulos no pudieron quedarse despiertos. Hay un versículo que dice que tenían pesadez de ojos, y hay otro que dice que por la tristeza, sabiendo lo que venía, porque Él se los profetizó.
estaban tristes. Y cuando una persona se entristece y se deprime, sueño es una de las manifestaciones. Y los discípulos no pudieron quedarse despiertos. Y Jesús está ya solo. La Biblia dice que estuvo tan angustiado que sudaba gotas de sangre, y Dios envió un ángel a confortarlo y fortalecerlo, porque Jesús no quería morir en la cruz. Si yo quiero que tú entiendas esto, Jesús entendía lo que muchos cristianos no entienden. Te lo voy a explicar hoy. Él sabía que Dios no puede morir, que el que tiene que morir en esa cruz es un hombre, Adán, un ser humano, un hombre mortal, y que en un momento dado en esa cruz el Padre y el Espíritu Santo tenían que dejarlo, porque Dios no puede morir. Dios es la vida. Es imposible matar la vida. Y por un periodo de tiempo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No fue un momento de duda, como dicen algunos renacuajos espirituales. Es porque Dios Padre y Dios Hijo tuvieron que dejar a Jesús solo. Adán, creo que fue Pilato el que dijo, he aquí el hombre. El hombre murió en la cruz. El hombre fue enterrado y el hombre resucita. Jesús el Cristo. Jesús conquistó la corona de Adán que había perdido en el jardín, como un hombre totalmente comprometido con Dios. Y en el jardín él lloró, Señor, si tú puedes pasar esta copa de mí. Y se la jugó por la raza humana. Yo quiero que tú entiendas esto, para que tú ames aún más a Dios, porque al que mucho le es perdonado, ama mucho. Esto no fue que Jesús vino a la cruz y era imposible que él fracasara. Y cuando iba a la cruz iba como los de lucha libre o los boxeadores. Tan, 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 tan. No, Jesús sabía que en su humanidad existía la posibilidad que él le dijera al Padre, Señor, no puedo, el dolor es demasiado. Y había legiones de ángeles preparados, que si Jesús decía eso, ellos venían y destruían la raza humana, pero no dejaban morir a Jesús. Esto es Biblia. Lo que pasa es que nunca nadie te la ha enseñado. Lo que Jesús logró en la cruz del Calvario es extraordinariamente divino, porque lo hizo no como Dios, sino como el segundo Adán. Wow. Por eso dice la Escritura, Hebreos 5, 7 y 10. Léela conmigo, porque es demasiado linda y profunda para no atesorarla. Dice, y leo a la letra, Hebreos 5, 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, él nunca dejó de ser el hijo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, orden eterno. Ahora, déjame señalarte dos cositas. Que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús tuvo que aprender obediencia. Claro, Él es el Señor, Él nunca ha tenido que obedecer a nadie.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Arriba de ellos no existe nada, pero al hacerse hombre, tuvo que aprender a obedecer al Padre y al Espíritu Santo. Le costó. Le costó. A Jesús le costó aprender la obediencia. Y por esa razón, dice en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, uno de los pasajes más lindos que existen en la literatura del mundo. Léelo también conmigo porque es demasiado bello para pasarle por arribita. Dice así Filipenses 2, 5 al 11, y leo a la letra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, espiritualmente, en su alma, no en su físico solamente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Jesús lloró para cambiar tu lamento en baile y tu celicio en alegría. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Wow. 3 veces que lloró Jesús. Una es porque se conmueve. A mí me conmueven muchas cosas. Y me he fijado que después de viejo me conmueven aún más. Porque entiendo lo que el segundo llanto es. Yo entiendo la condición humana. Y veo gente linda camino al infierno. Y no solamente lloro, intercedo, predico, exhorto, llamo, clamo, enseño, predico, reparto tratados, doy una palabra al cajero, al de la gasolinera. Jerusalén, Jerusalén, humanidad, humanidad, si tú supieras que Dios quiere abrazarte como una gallina a sus polluelos y salvarte, que por esa razón Jesús, siendo hombre, fue a la cruz. Dios se hizo un hombre común y corriente, mortal, para poder morir en una cruz, para que yo, un hombre común y corriente, mortal, pueda adquirir la eternidad. Él es mi sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, eterno. Jesús entró a mi esfera de existencia. Con su muerte y resurrección abrió la puerta para que yo pueda entrar en la esfera de su existencia, eternidad, salvación en Cristo Jesús. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Por eso no puede ser ni Buda, ni Krishna, ni más nadie. Porque más nadie logró lo que Jesús de Nazaret, el hijo de María y supuestamente de José, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios hecho hombre. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Echa fuera demonios, sana a los enfermos. Otro corito.
tenemos razón para cantar, no para llorar. Amado, yo espero que esta palabra te haya bendecido, porque esas fueron mis intenciones. Por favor, déjame un comentario. Déjame saber que fuiste bendecido. Amén, amén y amén. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga, y no es poca cosa. Amén. Chao.